En los últimos años ha tenido lugar una guerra cruenta y devastadora, donde la hambruna y las enfermedades como el cólera mantienen a un pueblo en situación de extrema vulnerabilidad. Hablamos más precisamente de la guerra de Yemen, catalogada como la peor crisis humanitaria de la época. Luego de 6 años de conflicto bélico, no parece haber indicios reales de que la situación esté llegando a su fin. Se han cometido graves violaciones a los derechos humanos desde los inicios de la guerra. Se calcula que a finales de 2019, más de 233.000 yemeníes perdieron la vida por la guerra y la crisis humanitaria que esta genera. La terrible situación social que se está viviendo en el país derivó en que alrededor de 24.1 millones de personas estén viviendo en situación de extrema pobreza y mala alimentación. Muchas veces aparecen imágenes y videos en internet sobre las terribles condiciones en las que vive la población yemení. Sin embargo, la comunidad internacional ignora lo que ocurre realmente en el país más pobre de Oriente Medio. En los siglos XIX y XX, Yemen fue un territorio disputado por dos imperios en particular, debido a su importancia geoestratégica. Los británicos se hicieron con el control del sur del territorio, mientras que el Imperio Otomano extendió su poderío en el norte. Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco Otomano cae y el norte queda bajo el liderazgo del líder religioso islamita, el Imam Shaya. En 1967, los ataques contra las tropas británicas por parte de unos grupos nacionalistas hicieron que los ingleses se retiraran del territorio. En consecuencia, se proclamó la República Popular de Yemen del Sur, la primera nación árabe con una tendencia comunista. Durante más de 2 décadas existieron constantes enfrentamientos bélicos entre el Yemen del Norte, apoyado por Arabia Saudita, y Yemen del Sur, con la protección y el apoyo de la Unión Soviética. Tras la caída del bloque soviético, el sur y el norte conformaron un solo estado, el 22 de mayo de 1990. Ya finalizando el conflictivo siglo XX, Ali Abdullah Saleh, quien era el presidente del Yemen del Norte, fue nombrado como presidente de la nueva nación, pero los problemas no terminarían ahí. En el año 2001, Saleh tomó la decisión de declararle la guerra a Al-Qaeda, la organización terrorista fundada por Osama Bin Laden. Estados Unidos comenzó a intervenir en Yemen con la excusa de derrotar al terrorismo y ayudar al gobierno yemení, al tiempo que Arabia Saudita financiaba a grupos paramilitares para exterminar a la minoría chiita. En Yemen, la población es en su mayoría sunita, la rama del Islam con más adeptos, mientras que la segunda rama con más seguidores del Islam, la rama chiita, presenta un número mucho más reducido de seguidores en el país. Mientras el gobierno de Saleh atacaba a Al-Qaeda, al igual que las tropas estadounidenses, esta minoría chiita se vio ultrajada, discriminada y atacada por las mismas tropas de su país. Este periodo de inestabilidad e intervención extranjera derivó en la conformación de un movimiento insurgente chiita que comenzó a sublevarse desde el 2004, debido a la discriminación étnica y las agresiones a las que eran sometidos por parte del gobierno y de las potencias extranjeras. Recordemos que para el presidente Saleh, los derechos humanos y el respeto a las minorías eran prácticamente inexistentes. El conflicto comienza a empeorar en la primavera árabe del 2011, cuando buena parte de la ciudadanía se levantó para forzar al presidente autoritario Saleh a ceder el poder, dejando a la presidencia en manos de su primer ministro, Mansur Hadi. Tras la renuncia del primer mandatario, el nuevo jefe de Estado tuvo que enfrentarse a serios problemas, como por ejemplo los ataques por parte de Al-Qaeda y los movimientos separatistas en el sur, junto con la corrupción dentro de su propio gobierno, la inseguridad alimentaria y el hecho de que muchos militares seguían siendo leales al antiguo presidente Saleh. La guerra finalmente estalla en el 2014, reviviendo los fantasmas de los enfrentamientos directos entre el norte y el sur del país. Como dijimos, la población de Yemen es en su mayoría sunita. Sin embargo, el movimiento Hutí, que defiende a la minoría chiita de Yemen, aprovechó la debilidad del nuevo presidente para tomar el control de la provincia norteña de Sada y sus zonas aledañas. Así, los rebeldes pasaron a anunciar la creación del Comité Revolucionario Supremo.
Desilusionados por la transición del nuevo presidente Hadi, muchos yemeníes, incluidos sunitas, apoyaron a los hutíes, y a finales de 2014 y principios de 2015, los rebeldes tomaron la capital del país, Saná, forzando a Hadi a exiliarse. La figura del presidente Hadi posee hasta la actualidad una imagen bastante negativa en la población local yemení. Esta situación derivó en que el 26 de marzo de 2015 arrancara la Operación Tormenta Decisiva, con apoyo logístico de Estados Unidos, con el objetivo de sacar a los hutíes del poder y volver a colocar en la presidencia a Hadi. Por un bombardeo de la coalición árabe. Los ataques liderados por Arabia Saudí contra objetivos hutíes que controlan la capital yemení se han sucedido este lunes por quinto día consecutivo. Arabia Saudita y otras naciones árabes se dieron a la tarea de bombardear las zonas controladas por los hutíes, sin tener éxito alguno. Es en este momento cuando las tropas del expresidente Saleh, junto con los hutíes, que fueron históricamente rivales, firmaron una suerte de alianza momentánea y han avanzado fuertemente en la toma por el control de varias regiones del país. Sin embargo, en 2017, asesinan a Saleh tras fuertes tensiones con los hutíes. La casa del expresidente todavía se podía ver el humo, horas después de que los hutíes estallaran parte del edificio. Por otro lado, el presidente reconocido internacionalmente, Hadi, es apoyado por Arabia Saudita, donde actualmente reside, y ha firmado la paz con un grupo separatista del sur del país para derrocar a los hutíes. Este grupo separatista se encuentra financiado por Emiratos Árabes Unidos. Así es, el conflicto no tiene solo dos polos opuestos, sino que varios actores están disputándose el poder en el plano local e internacional. Quienes sí padecen esta guerra son los millones de civiles que se ven enfrentados por el fuego cruzado, los bombardeos y el desabastecimiento de alimentos. Todas las partes del conflicto están implicadas en ataques indiscriminados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura. Si hablamos del gobierno yemení, reconocido internacionalmente, ha hostigado, amenazado y detenido arbitrariamente a activistas de derechos humanos y de otros ámbitos. Muchas de estas violaciones fueron documentadas por Amnistía Internacional hace varios años. Las fuerzas hutíes también han detenido y recluido arbitrariamente a personas que habían expresado críticas u oposición a ellos, así como a periodistas, activistas de derechos humanos y miembros de la comunidad. Además de su responsabilidad por los miles de civiles muertos y heridos, las partes del conflicto han empeorado una crisis humanitaria que ya era grave, desatada por años de pobreza y mala gobernanza. A pesar de los abrumadores indicios que señalan que estas armas se están usando para cometer crímenes de guerra y otras violaciones graves a los derechos humanos en Yemen, países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros países europeos siguen suministrando armas a los miembros de la coalición de Arabia Saudita. Repasemos entonces el mapa del conflicto. Tenemos por un lado al gobierno exiliado de Hadi, con sus tropas en Yemen, apoyado por Arabia Saudita. Aliados momentáneamente a Hadi, tenemos a los grupos que quieren la separación de Yemen del sur, financiados a la vez por Emiratos Árabes Unidos. Ambos pelean contra los hutíes. En el otro bando, tenemos a los recién nombrados hutíes chiitas, quienes tienen un amplio apoyo local y el soporte financiero de Irán, que también pertenece a la rama chiita del Islam. Estos han logrado extenderse en gran parte del territorio a pesar de tener armamento de menor tecnología y preparación. En los últimos meses había tenido lugar una reducción de las hostilidades en el marco de las conversaciones entre las partes en conflicto, mediadas por Naciones Unidas para intentar lograr un acuerdo de paz. Este proceso de conversaciones ha derivado en un acuerdo de repliegue y desmilitarización de la ciudad portuaria de Hodeida, de importancia estratégica para la entrada de bienes y suministros, así como un acuerdo para el intercambio de presos. Sin embargo, desde principios de año, y especialmente en las últimas semanas, ha habido un repunte de los combates en varias zonas del país. Los grupos separatistas del sur han quebrado su alianza con las tropas de Hadi en su lucha contra los hutíes, y pretenden avanzar hacia la separación de Yemen del sur. Como vemos, varios actores internacionales intervienen en el conflicto de Yemen, debido a que tanto Irán como Arabia Saudita y Emiratos Árabes desean imponer su influencia en el país, para lograr tener de su lado a un potencial gobierno consolidado yemení, que no solo funcione como aliado estratégico contra los enemigos de la región, sino como aliado en el comercio, debido a la disponibilidad de petróleo, gas y otros recursos que Yemen posee. La complejidad del conflicto y la diversidad de actores
hace que sea mucho más dificultoso llegar a un acuerdo de paz duradero para lograr la consolidación del bienestar de la población yemení. Por otra parte, vemos cómo un país signado por el colonialismo y por las intervenciones extranjeras ha terminado en la peor crisis humanitaria de la época. Muchas gracias por ver el video hasta el final, no te olvides de suscribirte al canal y dejar un me gusta.